Muy buenas tardes, alquimistas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que estén disfrutando de esta hermosa tarde. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante que tiene que ver con el camino del alquimista. ¿Qué es alquimia femenina? Recuerden que hasta el 31 de marzo la puerta para ingresar este año 2020 a Alquimia Femenina está abierta tanto para los talleres online, presenciales en Capital Federal y presenciales en Bahía Blanca. Así que cualquier persona, cualquier mujer que quiera emprender este camino hacia descubrirse a sí misma y renacer como una persona nueva, está dispuesta a inscribirse hasta el 31 de marzo. Bien, ¿de qué se trata esto? Alquimia es un camino que uno decide hacer cuando quiere conocerse a sí mismo, pero desde un lugar de lógica, desde un lugar, diría hasta científico. Es decir, ¿cómo funcionamos primero? ¿Por qué me pasa lo que me pasa? ¿Cómo funciona realmente la neurociencia, la física cuántica? Porque todo el mundo utiliza esas metodologías, pero el tema es por qué les funciona a algunos y a otros no. Porque metodologías hay montones y cosas alternativas hay a montones y está buenísimo. Pero el tema es esta es la pregunta que se hace un alquimista. ¿Por qué a algunos sí y a otros no? ¿Por qué hay gente que decide, por ejemplo, hacer una alimentación saludable y les funciona de maravilla, y hay otros que hacen una alimentación saludable y sin embargo no se les soluciona el síntoma físico o no encuentran una respuesta en eso? Y así con cualquier metodología, vayamos a lo convencional o vayamos a lo alternativo. O sea, siempre ocurren esas dos cosas. Hay gente que le sirve, hay gente que no. Lo mismo pasa con las creencias, ¿no? Uno cree por ahí en cierta rama de la medicina o en una creencia religiosa y le va muy bien, y otro que cree en otra creencia, en otra rama, también le va bien. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Cuál es la verdad oculta en eso? ¿Sí? No es que me sirve y que no me sirve, ¿sí? Porque todo sirve, todo tiene su magia, ¿sí? Todo tiene su verdad, todo tiene sus beneficios. El tema es que uno, cuando emprende el camino del alquimista, emprende un viaje que va más allá del beneficio, que va hacia ¿por qué esto funciona a veces sí y a veces no? ¿Qué es el universo? O sea, nos empezamos a vaciar de todo lo que sería la ilusión. Esta ilusión de decir el universo me escucha, y pensamos que el universo, no sé, es alguien que tiene un control remoto y que dice vos vas a tener suerte, vos no. O el universo, ¿qué es? Conspira, o sea, Saturno estaría conspirando a mi favor. O sea, si yo pienso en el universo, tengo que pensar en estrellas, planetas, constelaciones, agujeros negros, e irme a una parte de la ciencia que estudia el universo. Y también me voy a tener que ir a la física, me voy a tener que ir a las matemáticas. ¿Se entiende? El camino de un alquimista implica un viaje hacia la lógica para entender un mundo invisible. Entonces ya parte desde otro lugar, no simplemente por el beneficio, que es algo que obtenemos todos los alquimistas, pero no es lo que nos impulsa. No es que yo decido hacer el camino por el beneficio de sanarme, por el beneficio de concretar una meta. Sí, es una excusa, pero no es realmente por lo cual emprendo este camino, sino porque quiero saber. Tengo sed de saber la verdad. Tengo sed de conocer cuál es la verdad, qué es la verdad y qué es el concepto de verdad, porque cuando uno empieza ese viaje, empieza a entender que la verdad depende del poder, y quien tiene el poder tiene la verdad, y que nos venden verdades en base al poder, en base a títulos, en base a esquemas. Entonces nos lleva a vaciarnos de muchísimas cosas. Por eso en el primer año
trabajamos mucho en el tema del concepto de escuela. ¿Qué es una escuela? ¿Qué es lo que se hacía en la antigüedad en las escuelas? Que no era un lugar de obligación, sino un lugar de deseo, de ocio, de decisión y no una obligación. O sea que ya partimos desde un lugar de una responsabilidad en vez de utilizar el estudio como un encuentro con Dios, porque ese era, digamos, la meta primordial cuando se genera el conocimiento en base a los estudios, como un encuentro con la sabiduría y no como una obligación. Entonces nos va a llevar a entender por qué nos iba mal en la escuela, por qué teníamos que aprender de memoria, porque nadie sabía cómo funcionaba el área de Broca, por qué los chicos usan lentes. O sea, nos lleva o sea, vos decís, bueno, voy a emprender el camino de alquimia femenina porque quiero materializar mis metas, quiero concretar, estar sana, pero al final del año te empezás a dar cuenta que sabés de medicina, sabés de física, sabés de matemática y que sabés pensar desde otro lugar donde empezás a cuestionar todo, a vaciarte de todo lo que nos dijeron que es así. ¿Es así? ¿Cómo funciona la gravedad? Porque asumimos que todo funciona así y nos quitaron esa posibilidad de entender el proceso de pensamiento. Y si no vamos a esa base, a cómo primero pensamos, o sea, salir de ese automatismo, no vamos a lograr modificar el nivel de pensamiento. Mis alumnas, que ya hace más de un año que están, ya saben que o sea, lo que más se modifica es el proceso de pensamiento y que eso es algo maravilloso, porque vos ya no podés lograr pensar como pensabas, es decir, estar en ese proceso de escuchar al otro sin entender lo que está diciendo entre líneas. Y eso es energía pura, porque cuando vos estás en ese proceso de tensión plena, o sea, vos estás realmente escuchando, no estás haciendo que te escucho, que es lo que generalmente hacemos, ¿no? O sea, tu mamá está hablando y vos... Claro. Sí. ¿Querés otro mate? Claro. No, un alquimista está... ¿Escuchaste lo que dijiste? Acabas de decir que estás buscando trabajo, no que querés encontrarlo. Y ahí empezás a cuestionar todo y entonces ahí es donde vos empezás a notar que o todo el mundo quiere estar con vos o de pronto nadie quiere estar con vos porque dejás en evidencia lo que está pasando. O sea, ya no aceptás el hago de cuenta que no te escucho, porque no podés, porque te llevó tanta práctica a aprender a escuchar que ahora no podés apagar el interruptor y decís, ahora no escucho. Empezaste a escuchar y empezaste a preguntarte qué significan las palabras y empezaste a encontrarte con el valor de la palabra y eso te llevó a entender por qué fracasabas en ciertas situaciones y por qué ahora te funciona. Y no es por una metodología, sino porque hiciste un camino hacia transformar literalmente tu cerebro, porque cuando vos realmente empezás a cambiar el proceso de pensamiento, se hacen nuevas redes neuronales, por eso vamos a tener que aprender también de neurociencias. Entonces, el camino de alquimia no es que simplemente implica ese beneficio de concretar la meta, de poder sanarte, de poder descubrir verdades que están en vos a un nivel inconsciente, sino que también es un encuentro con los estudios, pero desde un lugar de sabiduría y no de conocimiento, de acumular conocimientos, sino de volver a casa. Es esto que yo llamo volver a casa, volver al inicio donde uno tenía deseo de entender, de comprender, de sabiduría, donde uno hacía las cosas desde ese lugar y no por automatismo. A esto se le llama, muy comúnmente, estar dormido, el automatismo en uno. Pero no es que estamos dormidos, o sea, no es que estamos dormidos, porque para estar dormido me tengo que despertar. Entonces yo siempre voy a necesitar algo que me despierte, como una droga, como algo que me excite, para yo tener ganas de accionar y despertarme. Entonces siempre... cuando uno expresa esa frase, estamos en el camino del despertar, siempre estamos durmiéndonos, porque despertar implica estar dormidos. O sea, si yo estoy en un camino de despertar, va a implicar que mi mente se va a poner
endormida, o sea que siempre voy a tener que estar buscando un entusiasmo afuera. Entonces no es un camino de despertar el de la toma de conciencia, es un camino hacia entender, hacia comprender la existencia en sí misma, no simplemente tu propia existencia, tu mundo interior. Siempre el primer año es conocer el universo interno, porque si vos no te conoces a vos, menos vas a conocer afuera, menos vamos a poder entender cómo funcionan los planetas, las estrellas, cómo funciona la física. Primero tengo que entender este universo, adentro. ¿De dónde vienen las emociones? Químicamente y desde un lugar, podríamos decirlo, más espiritual, o sea, esa sustancia que está ahí, que la ciencia llama vacío, pero que no es vacío porque ese vacío tiene información. ¿Qué es eso? Y ahí aparece la parte espiritual, ¿no? Esa conexión con la divinidad que tiene mucha lógica, pero que implica mucha práctica para poder lograr ese nivel de entendimiento y que no quede en información o en una frase muy bonita como decir, el universo conspira a tu favor. ¿Tiene algo de verdad eso? Sí. Pero no es que conspira, es que vos vibrás a un nivel donde todo sigue una misma vibración. Pero para eso vos tenés que entender cómo se unen las partículas, por cómo yo atraigo esa situación a mi vida. Estamos a full con los destellos. Implica muchos conocimientos que vas a aprender desde un lugar de deseo, de entusiasmo, porque son fáciles de aprender cuando no estás queriéndolo aprender para estar detrás de un título, porque generalmente cuando uno decide hacer una carrera universitaria, por decirlo de alguna manera, tiene mucho deseo. Ay, yo quiero ser médico, ay, yo quiero ser abogado, ay, yo quiero ser ingeniero químico, ay, yo quiero ser esto. Y cuando uno entra en una universidad o en una carrera, es más la obligación que el entusiasmo, porque tenés que estudiar un montón de cosas y desde un lugar de acumular conocimiento y no de comprenderlo. Y después cuando terminás la carrera te das cuenta que todo lo que aprendiste muy poco te sirve para la experiencia y te falta la experiencia y entonces todos terminamos así. Entonces, la manera que tiene la escuela Nefer de funcionar es justamente hacer que aparezca el deseo. El deseo de saber, el deseo de entender, el deseo de comprender y que en ese deseo se active automáticamente la memoria y que te quede, no que lo tengas que repetir como un logro o que lo tengas que memorizar porque no te interesa, porque no te sirve para nada en la vida y porque, ¿para qué lo quiero? ¿Se entiende? Entonces implica aprender desde un lugar de encenderte, de encender esa llama en vos, de encender ese interés en vos hacia el todo, hacia la existencia, tu propia existencia y todo lo que te rodea. Empezar a entender por qué funcionan ciertas metodologías y otras no, o por qué a algunos les funciona y a otros no. Entonces implica un conocimiento que va más allá del beneficio propio de sanarnos, de obtener una meta. O sea, hacer este viaje de alquimia implica empezar a entender por qué, por ejemplo, se llama alquimia femenina y no alquimia ¿Por qué? ¿Por qué femenina? ¿Y por qué solo para mujeres y no hay para hombres? Bien, alquimia femenina es el inicio femenino. Es femenino, ¿por qué? Porque dentro de el útero, dentro de mamá, todos fuimos femeninos en el inicio, por eso el inicio es femenino. Eso no divide entre hombres y mujeres, ¿ven que? Implica conectar con la feminidad. ¿Y qué es la feminidad? El fertilizar, el conectar con, crear, con esa parte creativa que tiene el rol de femenino porque da vida, genera vida, gesta vida, materializa. La vida pasa a través de las hembras. ¿Pero por qué? Porque ellas las materializan, por eso se llama materia, ¿sí? Pero no es que los hombres están excluidos de esto, al contrario. El tema es que yo me dedico a las mujeres para que las mujeres brillen en su casa.
para que las mujeres sean centro de ese renacer en sus propias familias, en sus propias comunidades, en sus propias partes sociales. Porque el hombre todavía tiene una estructura muy, pero muy machista en ciertas circunstancias y se necesita primero una apertura de deseo para que aparezca la otra polaridad. Los hombres no están interesados en descubrirse a sí mismos, están interesados en materializar sin hacer un viaje interior. Muy pocos son los que están interesados, porque realmente no tienen interés o no creen que trabajando en el interior uno pueda materializar en el exterior. Entonces, frente a esas creencias y a esas estructuras mentales, me dedico directamente a hacer brillar a las mujeres para que las mujeres sean focos de luz y molesten alrededor con esa luz para que los demás puedan entender que hay otras realidades, que hay otras maneras de pensar y que hay otros resultados cuando uno realmente decide poner en práctica esos conocimientos, no dejarlos simplemente en información. Entonces, alquimia femenina porque el principio es femenino y está destinado a mujeres, porque las mujeres son las que van a dar este paso hacia una transformación de era, porque siempre se ha puesto a los iluminados como hombres. Mira, no hay iluminadas mujeres, no es raro, ¿se entiende? La mujer es dadora por naturaleza, el hombre siempre está en guerra, siempre quiere conquistar. La mujer no, la mujer aprendió a materializar desde un compartir sin partirse. Es tremendo, ella se divide de la cría sin partirla, sin matar a ninguno de los dos. Por eso tenemos que aprender mucho de la función femenina. Los hombres también tienen que aprender. Por eso están los talleres abiertos durante todo el año para hombres y mujeres mixtos, pero que no es alquimia femenina, el camino del alquimista. Porque todavía no hay gran cantidad de hombres que estén interesados en hacer ese viaje interior tan profundo que las mujeres, sí, durante un montón de años, ya lo vengo viendo, de que están listas para dar ese paso y ese compromiso hacia crearse a sí mismas y renacer como alguien nuevo. Esa es la razón por la cual este año no se abrió alquimia masculina, porque no hay suficientes hombres interesados en hacer ese viaje interior tan profundo hacia entender que todos somos femeninos, que todos estamos para crear. Eso no quiere decir que no puedan trabajar en eso, sí, pero tienen que venir a la escuela a hacer los talleres mixtos, porque todavía no se abrió un grupo de hombres dispuestos a hacer ese viaje interior. Todavía no se llegó a ese número, por eso no es el momento. Uno tiene que guiarse por las señales, no es el momento de abrir esa apertura hacia la otra parte que es la masculina, que en algún momento la vamos a tener que integrar, pero no es el momento. Entonces, alquimia femenina es un viaje que nos va a llevar hacia entender quiénes somos, entender de dónde venimos y hacia dónde vamos, entender qué es el tiempo, cómo se mide el tiempo y el espacio, qué es la física, qué es un físico, qué es, nos va a llevar a entender cómo funcionamos a nivel orgánico, a nivel neuronal, pero también a nivel emocional, a nivel cuántico. Vamos a tener que aprender a integrar muchas cosas que quizás tenemos en la mente, pero que no las podemos poner en práctica en nuestra vida y por eso los resultados no aparecen. Porque en tu vida no los podés aplicar, porque nadie te dice, esto es lo que tenés que hacer. Y generalmente lo hacemos como una repetición o copiando una técnica. Y en realidad no estamos haciendo que eso se fusione y que dé a luz un nuevo resultado, sino que terminamos haciendo lo mismo. Es que todavía no nació Natalio que enseña al hombre, jaja, perdón, chistecito. No, primero, no. Es
son dos cosas distintas. No es lo mismo enseñar a los hombres que enseñar a las mujeres. Parece fácil, todos somos uno. No. Porque biológicamente somos distintos. Tenemos otros procesos biológicos, otros procesos de pensamiento completamente distintos. No es igual. Y los hombres tienen otro tipo de conflictos. Los hombres no se abren tanto como las mujeres, que uno puede abrir su corazón y su alma y expresar sus dolores y llorar. Y el hombre tiene miedo de expresar. Y todavía tenemos esas estructuras mentales de que el hombre no debe mostrarse débil, no debe expresar. Entonces es como que tienen que primero abrirse ellos para poder hacer esa apertura, para poder entender que ellos mismos son femeninos. Todos somos femeninos y todos somos masculinos. Es una integración. La mujer ahora se está masculinizando porque llegó el momento de empoderarse, pero no desde el lugar donde lo estamos haciendo, desde dividir, sino desde el integrar y desde decidir ser fuertes. Las mujeres siempre fueron fuertes, igual que los hombres. No hay división, pero sí la parte femenina habla de fertilizar, habla de conectar con esa intuición que tanto tienen las mujeres y que los hombres también la tienen, pero que están desconectados de su facultad de sentir. Porque nos enseñaron desde antaño que el hombre cuando siente es débil. Entonces nos tenemos que vaciar de muchas estructuras que son muy viejas, pero que siguen haciendo de barrera, casualmente, de barrera, para emprender ese viaje interior hacia descubrir quiénes somos. Por eso están los talleres mixtos, que son una vez al mes, siempre se dan talleres que son presenciales y online para hombres y mujeres. O sea, hay para hombres, no es que no hay nada, hay. Pero lo que es alquimia femenina está destinado a mujeres, porque ya es un camino un poco más profundo de lo que se dan los talleres. Y cuando digo un poco más profundo, no es que sea poco, es que en realidad habla de algo que va paso a paso, que va como un proceso hacia entrar en lo más profundo de tu ser. Y eso implica hacer un camino. Por eso el primer año de alquimia dura 9 meses, como un renacer, donde vamos a hacer un viaje hacia el pasado, pero no para quedarnos ahí y cuestionar a mamá y a papá, no porque mi abuela se murió y entonces yo, sino para entender cómo funciona la genealogía, cómo funcionan los procesos de pensamiento, por qué repetimos historia, porque en realidad no es la abuela que te dice, vos vas a repetir mi historia porque yo, no, tiene una lógica a nivel de nuestras neuronas, a nivel del proceso de pensamiento. ¿Y cómo lo desactivo? Porque esa es la... Pero sí, yo ya entiendo todo, yo ya encontré la raíz. ¿Y cómo hago? Bien, hay algo que vos haces todos los días, donde pisás el palito, y no lo ves. El camino te va a enseñar a que descubras cuál es ese palito que pisás sin darte cuenta. Porque en realidad la toma de conciencia se produce cuando vos entendés que hay una acción que haces todos los días, que es repetida, que es inconsciente, que es totalmente automática, que te hace activar el patrón del pasado y encerrarte en la misma historia y por ende en la misma solución, que es repetir. Todo esto lo vamos a trabajar en profundidad mes a mes. Alquimia son varios años. El primer año es el renacer, donde hacemos un viaje interior muy profundo hacia entender cómo funciona nuestro propio universo y cómo empezar a conectar este universo con el exterior, materializando nuestras metas, pero haciendo un proceso interior, vaciándonos de las historias del pasado y rompiendo las estructuras mentales que te hacen repetir, mientras vos empezás a entrenarte hacia pensar distinto, y ahí modificamos literalmente tu mentalidad, tu mente, se genera una mente nueva, y al generarse una mente nueva se transforma la realidad. No hay tutía, porque le damos desde los dos lados, creamos el futuro mientras nos vaciamos del pasado al mismo tiempo. ¿Cómo puedo ir al futuro y al pasado al mismo tiempo? Haciendo un camino, haciendo esa misma práctica al mismo tiempo, y para eso tenés que entrenar tu mente hacia vaciarte y llenarte de lo que sí querés, no llenarte de cualquier cosa. Por eso es un proceso de vacío, pero de llenado también. Yo me tengo que llenar de lo que sí quiero, y para eso tengo que aprender a decir bien lo que quiero y entender por qué la palabra es tan importante, cómo sucede, qué es lo que produce, etcétera. El segundo año
implica el crecer. Ya renací. Renací significa de que empezó a modificarse mi mente. Empecé a entender el origen de por qué estoy acá, por qué me llamo como me llamo, por qué me tocaron mis padres. Empiezo a entenderlo, pero no porque estoy llena de información, sino porque el propio camino te va a dar a través de experiencias, exámenes para que pongas esa información en práctica y la entiendas. Que funciona. No es que a veces sí y a veces no. Funciona. Pero el examen lo vas a tener que ver. Porque el examen no te lo tomo yo, te lo toma el mismo camino. Y entonces ahí es donde tenés que aplicarlo. Y si no lo aplicaste otra vez, se va a volver a repetir el patrón durante el mismo año para ver si ahora lo lográs ver la oportunidad para poder entender la lección detrás de eso y evitar la lesión nuevamente. Por eso es interesante todo lo que sucede durante el año. Porque vos decís, wow, durante un mismo año volví a revivir todo lo que viví dentro de la panza de mi mamá, todo lo que vivió pero en un año pasaron un montón de cosas. ¿Por qué? Porque vamos a viajar al pasado hacia borrar todo lo que hoy te está haciendo obstáculo. Entonces implica vaciar y al mismo tiempo llenar, porque el universo no soporta el vacío y lo llena con algo. Y si no lo llenas vos con una nueva identidad, vuelve a llenarse de lo anterior. Entonces ya lo vamos a entender en profundidad. El segundo año es el crecer, ya es crear el ser. ¿Qué ser? Porque no se supone que renací, sí. Renací es volver a nacer, volví a tener una mente pura, que ya no está tan limitada por todo lo exterior. Ya empiezo a cuestionarme mis propias informaciones, entonces ya las estructuras están movidas, ya no están tan fuertes. Ya no tengo tanto miedo, está ahí, pero ya lo atravieso, ya me animo, ya lo entiendo, sé de dónde viene, sé cómo funciona y sé cómo puedo resolver esa situación. Solo falta pasar a la acción. Si paso a la acción, el miedo desaparece. Entonces aparece el crecer. Yo ya renací significa mente nueva, empiezo a tener una mente nueva, no en un año vas a tener una mente divina nueva, pero ya vamos a sacar el primer montón de mugre del pasado que tenemos, que nos hace repetir y que no vemos de dónde viene esa basura que nos viene de la mente, que nos hace pensar en cosas que no queremos, que nos hace sentir en cosas que no nos gustan y que nos hacen generar síntomas. ¿Hasta ahí va? Viene el crecer, segundo año, crear el ser. ¿Qué ser voy a crear? Un ser iluminado. Ahí empieza el segundo año hacia la iluminación. ¿Qué es la iluminación? No, Natalia, ahora me vení con la iluminación y vamos bien. Te iba creyendo cuando hablabas de ciencia. Ahora me hablas de la iluminación. Listo. ¿Qué es la iluminación? Bien, es un proceso físico, real, que sucede en tu cerebro. Pero a su vez hay algo de espiritualidad. Pero lo tenemos que entender obviamente desde los dos pilares. Desde la parte científica y desde la parte espiritual. No creer por creer, sino creer desde el entendimiento, del conocimiento, entendiendo qué es la iluminación y cómo se produce la iluminación y cuándo uno da a luz las cosas, porque genera luz, da a luz. Cuando está todo oscuro, vos te iluminás. Cuando hay un problema, vos te iluminás, porque frente al problema aprendiste a, qué bien, aprendiste a resolver, a solucionar, a disolver. ¿Ven? Entonces está el sol. Esto es un proceso de empezar a entrenar el proceso de iluminación. Y para eso deberás atravesar tus sombras. ¿Vieron que de noche la luna se ve brillante y aparece un montón de luces en el cielo? Porque la oscuridad, la sombra, ayuda a ver la luz. Entonces en el primer proceso vamos a tener que atravesar esa parte sombría, entendiendo cómo es la iluminación y cuál es el camino hacia crear ese ser que entiende que somos otra cosa. No somos materia, no somos un cuerpo. ¿A dónde vamos cuando morimos? ¿Qué es la sexualidad? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? Esa es la segunda etapa, donde vamos a otro proceso de conocimiento. ¿Los fantasmas existen? ¿Qué es el mundo paranormal? Eso
tiene una lógica. Y eso es lo que se ve en segundo año, el proceso de iluminación y empezar a entender el mundo invisible. El primer año estuvimos muy en lo visible, el segundo estamos en lo invisible. La luz se ve, porque es una de las facultades que tiene, la luz se ve, pero para que haya luz tiene que haber oscuridad. Si no, no la ves, pasa desapercibida, no sabes dónde está el foco. Todo parece luminoso, pero en realidad la luz proviene de un lugar. Entonces hay que aprender a entender cómo se comporta la luz, qué es realmente la iluminación, qué es ser un iluminado, qué tengo que hacer. Lleva un montón de conocimiento, pero hay que ponerlo en práctica, porque si no también miramos un montón de libritos de iluminación y qué lindo que es, qué bonito, qué lindo, pero tu vida sigue cada vez más oscura, porque no logramos encender esa llama que tiene que ver con conectar con un más allá, con un mundo invisible, haciendo ese puente entre lo humano y lo divino. Ese es el segundo año. Después del segundo año viene el tercer año, que ya es el avanzado, donde los grupos de tercero, cuarto, quinto y sexto se unen, ¿sí?, en lo que se llama el florecer, el proceso ya de utilizar los elementos para generar un más allá. Ahí es donde se empiezan a ver el poder de las hierbas, pero no desde el lugar de vamos a hacer un tecito, vamos a hacer, sino desde la parte química que hacían los alquimistas, es decir, desde el entendimiento de cuál es esa quinta esencia que hace que el chamán, cuando da una poción, un remedio, le funcione. ¿Por qué tiene que cortar la rama en determinada fase lunar? ¿Cómo funciona realmente esa hierba cuando se une con otra hierba? ¿Cómo funcionan las piedras? ¿Cómo funcionan los ciclos lunares, los ciclos solares, los planetas? No se olviden que en las culturas más antiguas, el cielo, las plantas, las piedras, la tierra, todo se hacía como un ritual. Pero no era porque, estos que son estos indios, estos que no entienden nada. En realidad hay un lenguaje ahí oculto. Por eso los grandes alquimistas dejaron plasmado a través de la piedra, a través de esculturas y a través de símbolos las grandes enseñanzas y no en palabras. Porque no está escrito en palabras, porque las verdaderas enseñanzas pasan a través de simbología. Simbología que uno aprende a medida que va transitando el camino. El propio camino te va enseñando los símbolos. Te va enseñando cuando estás preparado para determinados símbolos. Para entender por qué están esos símbolos ahí y cómo se utilizan los símbolos. Porque no son los símbolos por utilizarlos. Es un lenguaje sagrado, como el latín, el hebreo, que se utiliza para conjuros. Entonces, implica un camino muy profundo el del alquimista, un camino hacia entender los conocimientos más antiguos, pero desde un lugar de deseo, desde un lugar de entusiasmo y no por obtener información, por interés de yo quiero obtener esto para poder tener un título y poder formarme y poder dar clases, porque eso es lo que hace el ego. Y eso lo único que produce es que justamente el camino se te complique, que las cosas se te traben, porque no es desde ahí, porque estás iniciando un camino sagrado desde un lugar muy humano, desde un lugar muy egoísta, porque esto es para ti, no tenés que ser egoísta para vos. Alquimia es para ponerte a vos en el centro, como lo más importante, nutrirte a vos, cuidarte a vos, conocerte a vos, crearte a vos, conectarte a vos con el todo. Generalmente uno emprende estos caminos para darle a los demás en vez de darse a sí mismos. Decide aprender para tener sed de conocimiento y de reconocimiento, y eso lo hace el ego. Busca el reconocimiento fuera, busca los títulos, busca las formaciones, sin darse cuenta que los grandes sabios, los grandes iluminados, enseñaban abajo de un manzano, abajo de un árbol, en las multitudes. Enseñaban de una manera muy simple.
no escribían libros. Hoy tenemos la oportunidad maravillosa de estar a un clic de distancia. No necesito estar abajo de un árbol hablando gratuitamente, porque no todos pueden venir abajo de ese árbol, queda muy lejos. Hay gente que sigue mis videos desde España, desde Colombia, desde Perú y desde diferentes partes del mundo. Hoy estamos a un clic de distancia y eso es buenísimo, porque tenemos la oportunidad de empezar a entender que el verdadero maestro es el propio camino, no está afuera, que hay montones de estudios, montones de conocimientos que grandes personas, grandes sabios han dejado, pero están ahí para que los pongamos en práctica, no para que llenemos nuestra mente de información sin ponerla en práctica en nuestra vida. Tenemos que aprender a entender que la información se tiene que poner en práctica y que esa práctica está en un constante movimiento, no es de vez en cuando, es todo el tiempo. Por eso cuando uno emprende el camino de alquimia empieza a entender que es 24 horas que estás escuchando, entendiendo, comprendiendo y todo el tiempo tenés sed de saber, porque encendiste esa llama que es la llama que nos va a conectar con ese entendimiento, que es las ganas de aprender por mérito propio, por deseo, no por seguir un título, sino porque uno tiene ganas de ser culto, de ser inteligente, pero no por llenarnos de conocimientos, sino porque empieza a entender que hay tanto por aprender, tanto por saber, y que uno no tiene que creer las cosas porque alguien se las dice, las tiene que cuestionar, pero desde un lugar no de juicio, sino de entendimiento. Quiero entender, explícamelo mejor. Generalmente nos explican las cosas y frente a nuestros cuestionamientos el maestro se enoja. ¿Cómo vas a preguntar eso? Vos tendrías que saberlo, ¿perdón? El maestro tiene que estar ahí y no generar estrés en el que quiere aprender. Tiene que dar el conocimiento desde un lugar simple, no complicado, porque los conocimientos no son complicados, para nada. Simplemente hay que saber expresar desde un lugar simple, no hacer complicados los conocimientos por miedo a que el otro se entere de que es fácil. Y entonces puede ser una competencia. Eso no es un camino interior, porque no existe la competencia si uno sabe que en lo interior es una unión, que todos somos parte de una misma partícula. Solo hace falta estudiar un poco de física, un poco de conciencia y empezamos a entender que todos somos uno. Por ende, todo lo que sea roce con el otro tiene que ver más con una mentalidad de estructura humana y no de un camino realmente interior. Sí, podemos vaciarnos de muchas estructuras, juicios, enojos, porque todos estamos aquí materializados para atravesar esas mismas barreras internas que tenemos y que no nos damos cuenta en el momento del chispazo. Pero sí tenemos que entender que todos somos uno y que el maestro tiene sed de enseñar innegociablemente. Y enseña de todas maneras, innegociablemente. Ese es el tema. Yo estoy todo el tiempo dando videos gratuitos, todo el tiempo, constantemente, y les enseño, y les enseño, y les enseño, y tengo sed de seguir enseñando, y voy a seguir haciéndolo porque me encanta, me gusta, me entusiasma, y es beneficioso. ¿Por qué? Porque sí, porque así es el camino. Uno tiene que enseñar, porque si quiere enseñar, tiene que enseñar a todos, no a un grupo. Pero ¿por qué está el taller de alquimia solo para quien decide? Porque eso implica otro tipo de aprendizaje, que implica ponerse en primer lugar, que implica aplicar conocimientos en un nivel muy profundo, donde uno ya decide hacer de eso algo
más significativo que simplemente conocer. Ya quiere entender, tiene sed de saber y decide atravesar sus limitaciones a través de la práctica. Y una de las prácticas fundamentales es vaciarnos de los no puedo. Frente a hacer un viaje interior, vamos a tener todos los no puedo ahí. No puedo es caro, no puedo es muy lejos, no puedo es difícil, no puedo soy muy bien, no puedo. Siempre va a salir frente a lo nuevo los no puedo. Entonces siempre tiene que haber tus propios exámenes de que vos entiendas que todo lo podés. Todo lo podés materializar. Vos podés materializar el tiempo, podés materializar tu juventud, podés materializar el dinero, podés materializarlo todo. El tema es que decidas hacerlo. Y eso implica práctica. No es simplemente desearlo y quererlo. Implica realmente crear una mente nueva. Y para crear una mente nueva se necesita un seguimiento. Se necesita hacer un seguimiento donde vos vas a ir aprendiendo mes a mes y comprendiendo y aplicando, y ahí vas puliéndote. ¿Se entiende? Soy maestra de primaria y cuando enseñé lo hice con muchísimo placer, pero llegó el momento de cambiar y vaciarme para tener otro empleo nuevo. El proceso no es nada fácil, pero sí me quedo en la queja. Berito, lo importante que entiendas es que el maestro va a ser maestro siempre. El que enseña, enseña siempre. Pero uno enseña con el ejemplo, no enseña por enseñar. Enseña con el ejemplo, con la propia vida, con sus propios resultados. Y enseña cuando le pone entusiasmo a lo que hace. No importa el trabajo que hagamos, siempre estamos enseñando algo a través de nuestras acciones. Hagamos lo que hagamos, estamos enseñando lo que somos y lo que hacemos. Por eso siempre tenemos que brillar, hagamos lo que hagamos. Seamos quienes seamos, no necesitamos títulos para ser buenos. Necesitamos nosotros entender que tenemos que dar lo mejor y siempre estar en ese brillo de disfrutar de lo que hacemos, porque la vida es una experiencia maravillosa que la tenemos que disfrutar, aprender a tomarla, no aprender a no me gusta mi vida, no. Siempre estamos en la queja y nunca en el agradecimiento. Te cuento que no tenía medio a las alturas, que tenía miedo, calculo, a las alturas, y hoy en las excursiones vencí ese miedo. Muy bien, bella, muy bien. Lo importante es entender que frente a cualquier cosa que vos quieras materializar, sea lo que sea, si es nuevo, qué sé yo, comprar tu casa, tener un nuevo empleo, lograr tener el cuerpo que querés, materializar el dinero que querés, no importa qué, te va a llevar a romper tus estructuras mentales, tus no puedo. O sea, siempre van a estar esos no puedo al principio de cada inicio. Porque es la manera que tiene la mente de encerrarte en el pasado y en tus historias. Es la manera que tiene de seguir sobreviviendo. Sobrevivir significa repetir el pasado. Entonces, si queremos algo nuevo en nuestra vida, si queremos aprender cosas nuevas, vamos a tener que atravesar todos los no puedo que van a aparecer en nuestra mente, en nuestros estados emocionales, porque es la función que tiene nuestra mente para no sacarnos de la famosa zona de confort y seguir manteniendo esa rutina que genera una supervivencia, que a veces no nos gusta, pero es la frase, más vale malo conocido que bueno por conocer. Nati, ¿puedes hablar de cierres de ciclos? Tiene que ver con el soltar, con el vacío. Gracias, Bella. Lore, cerrar un ciclo implica abrir un ciclo. Yo logro cerrar cuando estoy abriendo algo. Es lo más difícil de entender. Generalmente todo el mundo quiere vaciarse, limpiarse, pero nadie está creando algo nuevo y ese es el error. Yo tengo que al mismo tiempo que cierro un ciclo abrir el nuevo. Por eso en alquimia se trabajan los dos polos, el pasado y el futuro al mismo tiempo. Tengo que crear una mente nueva mientras vacío la mente vieja. Es al mismo tiempo que se da esa transformación. Y entonces ahí hacemos la famosa flor de loto, que del lodo, del pasado, de nuestra historia, quedamos intactas, brillantes como esa flor de loto que renace abajo de ese barro y que nunca es ensuciada por ese barro.
porque aprendió a convivir en el barro. No pelea con el barro, con esa oscuridad, con eso que no le gusta, sino que aprendió a alimentarse de eso. Eso es lo que hace un alquimista. Vicky, concretar la vida por elección y no por programación. Gracias, Natri, por abrirnos la puerta. Genial. Bueno, es muy importante que entiendan que todo es una oportunidad. Siempre van a tener oportunidades, siempre. El tema es que las tomen y eso va a llevar a que atravieses tus estructuras mentales, tus limitaciones, tus miedos y tus propias inseguridades. Siempre vamos a tener que atravesar algún miedo si queremos avanzar, si queremos crear algo nuevo en nuestra realidad. Entonces, no traten de evitar el miedo o las limitaciones. Al contrario, entiendan que esas son barreras que hay que atravesar. Mi apellido lo pone perfecto. Hay que atravesar todas las barreras para ir más allá de nuestra mente, que siempre nos va a tratar de sabotear todo lo nuevo. Siempre va a hacer eso, porque es supervivencia pura. ¿Sí? Bien, como saben, el 22 de febrero hay una conferencia gratuita en Bahía Blanca, en el Club Pacífico de Bahía Blanca. Están todos invitados, abierto a todo el público, entra un montón de gente porque es un club grande, van directamente, es gratuita. Nos está hablando de muchos temas, todos los de interés: salud, dinero y amor. Les voy a dar claves, tips, todo gratuito, gratis. Vamos a estar ahí disfrutando, como siempre, del inicio de un año de alquimia. Febrero 22, sábado, 18 horas en Bahía Blanca. Aprovechen la oportunidad, es 100% gratuito. Hombres, mujeres, niños, todos pueden venir. Van directamente, no tienen que inscribirse. Vamos a estar hablando de muchas cosas. Voy a darles tips sobre salud, sobre dinero, sobre cómo emprender negocios, sobre relaciones amorosas. Estamos cerca de San Valentín, yo diría sin Valentín, porque hay mucha gente que no concreta tener esa relación amorosa, así que también vamos a estar hablando de eso, de cómo concretar que este 2020 tengas la relación amorosa primero con vos misma, con vos mismo, para después materializarla afuera con un ser, una persona de carne y hueso. Así que vamos a estar hablando de todo eso el sábado 22 de febrero, 22 del 2 del 2020. ¡Qué fecha! Vamos a estar hablando de eso también. Así que gratuito, no hay excusas, es 100% gratuito, vas directamente. Vamos a estar como siempre hasta las 21 horas, por ahí un poco más, porque como siempre en cada conferencia tenemos cada vez más energía, queremos seguir hablando, queremos seguir aprendiendo. Y de eso se trata esta conferencia. También ahí mismo vas a poder inscribirte presencialmente en lo que es Alquimia Femenina, y también puedes inscribirte en Alquimia Femenina hasta el 31 de marzo en el WhatsApp más 54 9 291 419 7428. Me escribís un WhatsApp, te paso toda la información de valores, cuándo comenzamos, el cronograma. Tenés clases presenciales en Bahía Blanca, también tenés clases presenciales en Capital Federal y también tenés clases 100% online. Comenzamos en marzo, pero en febrero tenemos la introducción a alquimia. Ya saben, todas mis alumnas, esta semana tenemos la de segundo año. Segundo año, ¿cómo se viene, chicas? ¿Cómo se viene? No les digo nada, pero se viene. Y las de primer año, la semana que viene tenemos la introducción a alquimia, la clase online, que ya saben, todas las que están inscritas tienen toda la info. Ya les subí el material teórico. Vamos a tener la clase online de introducción, que es una clase extra antes de iniciar en marzo, porque este 2020 viene con tanta energía, vamos a tener que hacer tantas cosas. Yo no sé cómo vamos a hacer, vamos a tener que hacer muchas cosas. Con las avanzadas, no sé, voy a dormir con ustedes, básicamente, porque vamos a tener que hacer tantas cosas. No sé cómo vamos a hacer. Pero bueno, va a estar divertido, va a estar muy divertido porque vamos a hacer cosas muy antiguas y tengo mucho entusiasmo por eso, porque son cosas que esperé durante casi toda mi vida hacer y que este año por fin podremos hacer. Así que estoy muy entusiasmada por eso, y también con las de segundo año, porque vamos a trabajar mucho la sexualidad, así que vamos a estar a full, porque se viene con todo. Los destellos. Y las de primer año van
a ver que alquimia es un renacer literal. Este año el cielo está de nuestros lados, así que va a haber mucha energía para que utilicemos a nuestro favor. Así que se viene un año muy brillante para todos. Realmente estoy muy feliz de todos los logros de todas las personas que han hecho talleres, que siguen mis videos, que no están dentro de la escuela, pero que siguen mis videos y que me comparten sus buenas noticias, que materializan sus metas, que logran sanarse. Me pone muy contenta, me pongo felices por sus logros, muy, muy feliz. Y por eso comparto en mis historias siempre los logros de cada persona. Muchas, muchas gracias por sus mensajes, muchas gracias por su tiempo, porque también tienen que mirarme ya en esta carita y esta voz está en cada casa, y les doy muchas, muchas gracias, porque sé que no tengo una voz muy así agraciada. A veces me pongo media histérica, ¡acción! Mueve el trasero, y siempre lo terminan escuchando todos, los hijos, los sobrinos, los maridos, las abuelas, y aunque no te guste mi voz y no me creas tampoco, también me tenés que fumar y escucharme. Así que gracias a vos también que me escuchás, porque no queda otra para hacerle el aguante a tu mujer, tu mujer parece una posesión, a tu familia, a tu amiga, a lo que sea. Sé que básicamente hay mucha gente que me escucha porque no queda otra, y hay otros que me escuchan porque desean escucharme. Más allá de eso, lo mejor es que siempre deseo el bien para todos, y que los tips que les pueda dar, los conocimientos que les pueda brindar a través de estos videos les sirvan para poder crear la realidad que quieren. Lo que más quiero es que todos ganen dinero, que todos puedan formalizar sus relaciones amorosas como quieren, que puedan amarse, quererse, tener el cuerpo que quieren y que puedan sanarse. Todos estamos aquí por un tiempito. Estamos aquí por un tiempito, muy poquito. Hagamos de este tiempo algo bueno y demos lo mejor al otro. En vez de tanto pedir, empecemos a darle un poquito de nuestro tiempo, de nuestros conocimientos, porque si no, no vamos a iniciar una nueva era. La nueva era tiene que ver con justamente empezar a ser un poco más conscientes que sin práctica no hay maestro. Sin práctica no hay maestro. Hay que practicar. Sin práctica no va a haber resultados. Así que a practicar. Les mando un beso enorme y que tengan un maravilloso día.